Muy buenos días. Sean bienvenidos en este segundo domingo del mes de noviembre, a donde tenemos una vez más la oportunidad de ser instruidos a través de la palabra de Dios. Y en esta ocasión nos toca ver la parábola de los 10 talentos, o parábola de los talentos, ¿sí? Esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 25, versos 14 al 30. Vamos a dar lectura a la palabra y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Me puedo detener en este verso y recuerda que Dios siempre nos va a dar conforme a nuestra capacidad. No es de que Dios sea injusto, sino Él ve nuestra capacidad. Continuamos, verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte las gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de ser instruidos a través de tu palabra. Oramos pidiendo que seas tú a través de tu Santo Espíritu trayendo revelación, dirección y sabiduría para la aplicación de esta enseñanza en nuestras vidas y todas las demás que tú nos has dado durante este año. También creemos, Señor, que tu palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que en esta ocasión como las demás estará entrando a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayudará a discernir los pensamientos y las intenciones del mismo en la profundidad de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tu palabra trae libertad a nuestras vidas y también trae dirección. Y queremos que no solamente a nosotros, sino también con todos aquellos que tengamos la oportunidad de compartir lo que tú nos estarás enseñando a cada uno de nosotros. Creo firmemente, Señor, que tú hablarás a lo más profundo del corazón de todos aquellos que hoy somos instruidos a través de tu palabra y te pido que la bendigas y que prosperes tu palabra para los propósitos por los cuales tú la has enviado en este día a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, continuaremos con esta serie de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero que olvidemos cuál es el propósito de las parábolas. Recuerda que es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral
o una verdad espiritual, siempre basada en hechos reales. También, cada parábola de nuestro Señor Jesucristo nos enseña doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la ley moral de Dios, sus pensamientos, cómo le gusta que se hagan las cosas. ¿Sí? Él desea que tú y que yo seamos obedientes a sus palabras. Podríamos ir desmenuzando cada verso como en otras ocasiones hemos hecho, pero solamente quiero decirte como introducción y que cuando el Señor utiliza el número 10 en la Biblia, siempre representa responsabilidad. Siempre habla de una responsabilidad. Y de ello da testimonio Él de su poder creador en el libro de Génesis, cuando dijo que fue hecho. Y ahí vas a darte cuenta de su poder creador. Entonces tú y yo tenemos el compromiso de cuidar nuestra vida espiritual. Esto es en medio de esta enseñanza lo que Jesús estaba instruyendo a sus discípulos. Podríamos aterrizar un poquito con respecto a los talentos y sorprendernos de la cantidad que el Señor le había confiado a cada uno de sus 3 siervos, y que a ti y a mí Dios nos ha confiado pues también muchas cosas, no solamente en lo monetario, sino también a través de los talentos, hablando de las capacidades, habilidades, las destrezas que Él nos ha dado, y que todas ellas deben de servir para que otros más se les facilite su vida. Ese es el propósito, que lo que Dios nos ha dado pueda facilitar a otros su manera de vivir. Y si lo que nosotros tenemos no facilita a otros su manera de vivir, entonces de nada ha servido estos talentos, estas habilidades, estas capacidades, destrezas que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y seríamos como este siervo inútil. Muy bien, como un dato, el talento era parte del sistema monetario hebreo y también griego. Para los hebreos un talento equivalía a 33 kilos y para los griegos 41 kilos. Y un talento también equivalía a 6,000 denarios. El denario era, el equivalente a un denario era el salario diario de un jornalero. Si te das cuenta, cada talento eran 6,000 denarios. Entonces, si el salario diario de un jornalero era un denario, estamos hablando que casi un talento era el salario de 20 años aproximadamente, si quisiéramos hacer una conversión actual. Entonces, para aquel que le confió un talento, imagínate, le confió el salario de 20 años de trabajo que mucha gente no ha podido ver en su mano, o aquel que le confió 2, o aquel que le confió 5 talentos. Estamos hablando de aproximadamente 100 años de trabajo de un jornalero, no devaluados como hoy en muchos lugares del mundo. Entonces, si lo quisiéramos aterrizar por el lado económico, pues diríamos, híjole, de verdad que aquel que le otorgó 5 talentos le dio mucha capacidad, y casi estaríamos pensando que aquel que no ha prosperado en lo económico, entonces no alcanzaría el reino de los cielos. No era tal el propósito de esta enseñanza, a mi parecer. Creo que la clave la vemos en el último verso, en el verso 30, y dice así: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Esta última frase tiene un porqué tanto pasado, presente y futuro, porque en esa última porción nos está hablando de la venida del Señor, y que en el libro de Mateo, en otras ocasiones, esta misma fórmula o esta misma frase que acuñó nuestro Señor Jesucristo le dio uso para expresar diferentes situaciones de los miembros del reino. Allí será el lloro y crujir de dientes. Vayamos entendiendo un poquito de la frase. Dice, esta expresión no aparece en el Antiguo Testamento,
solamente en los evangelios y es acuñada y utilizada solo por nuestro Señor Jesucristo, para un fin didáctico. También establecer el final de quienes siguen las corrientes del mundo, esto es, aquellos que desobedecen a Dios. Y déjame decirte que Dios está esperando de ti y de mí obediencia a su palabra, mínimo al 100%. En primera de Juan capítulo 2, versos 16 y 17 de la Nueva Traducción Viviente nos dice, con respecto a los que desobedecen, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Efectivamente, la manera que el mundo ve a una persona exitosa es a través de la acumulación de sus bienes, de la acumulación de sus títulos universitarios, posiblemente hasta de su familia numerosa, pero a los ojos del Señor es muy diferente el éxito. De hecho, en una ocasión los discípulos se acercaron para pedirle que cuando Él estuviera sentado en su trono en el reino, una de la mamá de uno de los discípulos dice, permite que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y otro a la izquierda. Y el Señor Jesús le respondió, no han entendido cómo es el reino. Dice, en el reino de los cielos, el mayor es el menor. Y el mayor es el que tiene que servir a todos, así como el Hijo del Hombre, hablando de su persona, no vino a servirse, sino a servir y dar la vida por los demás. Así es como debe de ser aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta cómo es muy diferente la perspectiva de Dios con respecto al éxito? También te quiero decirte que no era un dicho, ni un modismo en su momento. Quienes escucharon la expresión sabían a qué se refería el Señor y la gravedad de la referencia de esta frase. ¿Cuál frase? Allí será el lloro y el crujir de dientes. La expresión lloro y el crujir de dientes es planteada por Jesús para recordar lo abominable para Dios y la vergüenza en la manera del pueblo judío de la práctica observada por mucho tiempo de quemar vivos a los niños como parte del culto a los dioses cananeos llamados Baal y Moloch o Moloch. En Jeremías capítulo 19, versos 5 y 6 de la Nueva Traducción Viviente nos dice la Escritura así, han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrible, ni siquiera se me cruzó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando este basurero ya no se llamará más Tofet o valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. ¿Te puedes imaginar el impacto en su mente del pueblo que había escuchado esta frase, allí será el lloro y crujir de dientes? Les estaba recordando un evento que había vivido la nación, un evento en el cual el lugar a donde se utilizaba para basurero y que ahí se habían quemado o se habían presentado en sacrificio a sus hijos a un dios pagano llamado Baal, que significa señor o amo del lugar, iba en contra de las ordenanzas y de los mandamientos de Dios de rendir culto a lo creado por el Creador. Y hoy en día se sigue practicando esto. Y muchos hombres y mujeres se preguntan por las condiciones actuales en el mundo. Lo que estamos viviendo es porque hombres y mujeres hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Algunos aún conociendo lo que no le gusta a Dios, otros por desconocimiento de la voluntad de Dios, pero de ninguna de las dos maneras somos eximidos
de ser responsables por no obedecer la voluntad de Dios. También vemos que los habitantes de Jerusalén podían identificar como un lugar de lloro y crujir de dientes al lugar identificado como el Valle del Hijo de Hinnom, presentado por el escritor del Evangelio de Marcos. Esto lo vemos en Marcos, capítulo 9, verso 43 al 48, y dice así: y si tu mano te escandalizare, córtala. Esto lo vamos a ver en la versión Reina Valera de 1909. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir a la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cómo era ese lugar? Nunca se apaga. En las versiones modernas habla del infierno, habla de un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, ¿sí? Ese es el lugar al cual los del pueblo de Jerusalén o los habitantes de Jerusalén entendían a qué se refería Jesús cuando dijo: allí será el lloro y crujir de dientes, porque ya no había otra oportunidad para poder estar fuera de ese lugar. Verso 45: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado a la Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Gehenna en griego deriva del hebreo Ge-Hinnom, que significa valle de Hinnom o valle del hijo de Hinnom, que en hebreo es Ge-Ben-Hinnom, de lo que hacía referencia el profeta Jeremías, lo que leímos en el capítulo 19, versos 5 y 6, con respecto a qué habían hecho ahí: sacrificios a Baal, en ese lugar donde para el Señor fue algo horrendo. El valle era utilizado como un vertedero. ¿Qué era un vertedero en aquel tiempo? Un agujero, lo que hoy conocemos como los lugares a donde en las ciudades o en los pueblos se utiliza para ir a depositar todos los desechos de los pobladores de cada lugar. Aquí en Aguascalientes tenemos un lugar a donde van y vacían en ese agujero todos los desechos de la ciudad que se llevan a cabo durante cada día, se producen durante cada día. Y por nombre tiene el basurero o el relleno sanitario en algunos otros lugares. También esto sucedía ya en esos días. Y no estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de hace cerca de 4000 años. El valle era utilizado como vertedero, esto quiere decir agujero de basura en Jerusalén, lugar donde se quemaban a los animales muertos y otros desechos, por lo cual salía de él humo día y noche. ¿Cómo era este lugar? Era un lugar a donde todo el día y toda la noche el fuego no se apagaba. Por eso, como una referencia, como una ilustración didáctica para los que estaban escuchando esta parábola, el Señor les estaba a través de esta frase causando un impacto para los pobladores. Quería despertarlos de ese letargo espiritual, de ese adormecimiento de no buscar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y eso mismo hace 2000 años que estaba sucediendo en esta enseñanza de la parábola de los talentos, y que al final concluye con esta última frase. Esto mismo estaba diciendo, o esto mismo hoy en día Dios nos dice a ti y a mí, que son tiempos en los cuales tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra. Pero ¿cómo vas a ser obediente? ¿Cómo voy a ser obediente yo a lo que desconozco? Si nada más hoy lo estamos escuchando, posiblemente en otras ocasiones lo has recibido. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar. No solamente, sino también escudriñar la Escritura, porque en ella a ti y a mí nos parece que está la vida eterna,
Pero muchos no quieren la vida eterna porque quieren seguir viviendo conforme a los deseos o a los anhelos de su corazón, conforme todo lo que ofrece el mundo, como ya lo leímos en el libro de Primera de Juan, ¿verdad? A donde nos dice cómo está viviendo esta gente. Voy a volver a leerlo. Primera de Juan capítulo 2, verso 16 y 17 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene de el Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba. Fíjate lo que dice, este mundo se acaba. Está por concluir el periodo de vida de este mundo, con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Esta es la promesa. Hay una promesa de vida eterna, pero también hay una promesa de muerte eterna para los que no obedecen. ¿Y cuál es este lugar? El lugar a donde el fuego nunca se apaga, el lugar a donde hay un tormento de día y de noche, el lugar a donde la gente está incómoda, a diferencia de lo que Dios en la misma Escritura ofrece para los que le obedecen. Entonces, no solamente era una parábola donde se había distribuido dinero y que se tenía que producir, porque en este caso podíamos pensar que los únicos que podrían entrar al reino de los cielos serían los grandes empresarios, aquellos que han hecho grandes empresas y han ganado mucho dinero. En México, como en muchas naciones más, hay gente inmensamente rica, hablando en lo monetario. Entonces, ¿serían los únicos que entrarían al reino? Te voy a decir que no. No es por ahí. Esta es una cuestión del corazón. Esta es una cuestión del corazón, porque cuando leemos al hombre que dice que fue y enterró el talento, porque dice que tuvo temor y porque sabía que su señor era un hombre cruel y que recogía donde no esparcía y que él quería siempre ganar y ganar y ganar, ¿cuál fue el motivo por el cual este hombre fue y enterró el talento? Por temor, por no querer enfrentar la vida, por no querer trabajar, por no querer esforzarse, por no querer salir de su comodidad. Y ahorita vamos a ver 7 ejemplos de los cuales nos muestran o nos revelan cómo hoy en día está sucediendo lo mismo y que ha sucedido durante muchos años más atrás, de los cuales hombres y mujeres definitivamente han querido vivir su vida y no han querido ser obedientes al llamado que han tenido para el reino. Porque quiero decirte que todos los que hemos sido llamados al reino, hemos sido llamados con un propósito. Porque no se te olvide, Dios no hace nada con un propósito. Y si hemos sido llamados al reino, hemos sido llamados para servirles al Señor, para alabar y adorar su nombre todos los días de nuestra existencia. Muy bien. Según el Antiguo Testamento, Tofet era el lugar donde los hebreos sacrificaban niños en honor al dios Moloc o Baal, por influencia de la religión cananea, quemándolos vivos. Los textos bíblicos indican que Tofet estaría situado en un valle cerca de Jerusalén llamado Valle de Hinnom. El infierno, que ya habíamos dicho que es la referencia de Gehenna en griego, es un hebreísmo usado para identificar el lugar donde el rey Manasés y los moradores de Jerusalén sacrificaron a sus hijos en fuego en culto a Baal. Esto vemos como una referencia, anota la referencia, Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 6, Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 6, Jeremías, capítulo 7, verso 31 y Ezequiel, capítulo 23, verso 39. Vamos a dar lectura solamente a Segunda de Reyes 21, capítulo 21, verso 6, y dice así: y pasó a su hijo por fuego. ¿Quién pasó a su hijo por fuego? El rey Manasés. Ese rey había sido hijo de Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? Cuando tú ves la historia en Segunda de Reyes, capítulo 20, es un hombre al cual había caído enfermo este rey y estaba próximo a morir. Pero Dios, en su grande misericordia, y porque el rey Ezequías se levantó y le pidió que le sanara, el Señor le añadió 15 años más a su vida. Y en ese periodo de 15 años es cuando nace Manasés. Pero te vas a dar cuenta lo que sucedió con Manasés, el hijo del rey Ezequías, y también Manasés rey. Dice así, y repito: y pasó a su hijo por fuego el rey Manasés, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero
e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Me llama la atención en este verso, esta última palabras, para provocarlo a ira. ¿Sabes cuánta gente hoy en día dentro del reino, porque esto era dentro del reino o del pueblo escogido de Dios, cuánta gente está provocando a ira al Señor, yendo en contra de su voluntad, algunos conociendo la Escritura y otros desconociéndola? Yo te podía enumerar muchos casos, porque en estos años que he caminado con el Señor he conocido a tantos hombres y mujeres que siguen y provocaron a ira al Señor. Lo siguen haciendo haciendo caso omiso a lo que dice la Escritura. ¿Y sabes qué? Que en todo lo que nosotros hagamos, como antes de que conociéramos al Señor, siempre hay una consecuencia, buena o mala. Por ello, la vida del cristiano es un continuo arrepentimiento. Debemos de estar alertas a lo que hacemos mal y que no le agrada a Dios, y corriendo pronto a los pies de la cruz, pedirle al Señor perdón por todo lo que hemos hecho mal, pero ese perdón es para hacer cambios y no volver a hacer lo mismo. Muy bien. El valle del hijo de Hinnom se constituyó en un lugar maldito debido no solo por el culto idolátrico que allí se practicó, sino también por el que en el tiempo de la deportación a Babilonia, el lugar fue convertido en lugar donde incineraron a los miles que murieron durante el sitio y la toma de Jerusalén. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 19, verso 6 y 9. ¿Sí? Jeremías capítulo 16, verso 6 al 9. Si quieres anotar la cita para que vayamos siguiendo, porque hay otras citas más y requerimos del tiempo, ¿verdad? Muy bien. Ser echado en la Gená o infierno es correr la misma suerte de aquellos que no obedecieron al Señor, como los que se involucraron en las prácticas de rituales paganos. Esto es lo que significaba la frase: allí será el lloro y crujir de dientes. Ser también echado en el Gená es una confrontación para quienes caminan con una doble vida en el reino. También ser echado de ese lugar es hacer recordar las palabras del profeta Elías cuando el tiempo de la apostasía introducida por Jezabel, una mujer que llevó al pueblo de Dios a rendirle culto a los ídolos, a lo creado. Esto lo vemos en Primera de Reyes capítulo 18, verso 21 al 40, pero yo te voy a leer solamente el verso 21 y el 40. Y dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. La historia nos hace referencia que en esos días la reina Jezabel, esposa del rey Acab, había permitido y había levantado cultos a sus dioses sidonios, entre ellos la práctica de sus profetas y sacerdotisas, hombres y mujeres, entraban en una situación sexual para de esta manera rendirle culto a sus dioses de la fertilidad, y que iba en contra de la voluntad de Dios. El profeta Elías había dado cuenta de esto y en un celo y en un enojo se levanta y toma acción y le dice al pueblo de Israel, como lo leímos en el verso 21, que ya no claudicaran en dos pensamientos. Y que esto mismo te dice hoy a ti el Señor y a mí: ya no claudiques en dos pensamientos, no dudes de la palabra de Dios y no dudes de lo que Dios te ha dicho que va a hacer en tu vida y en tus generaciones. Pero tú y yo tenemos que ser firmes. Tenemos que ser firmes hasta el último momento de nuestra vida y creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque no Él es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse.
Él lo va a cumplir. Y si tú lees la Escritura te vas a dar cuenta que todo lo que está escrito y lo que se ha profetizado se está cumpliendo. Y se va a cumplir cada palabra, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en aquellos días, levantándose Elías, por eso en cuanto el pueblo de Israel dijo, no, Jehová es Dios, mandó a todo el pueblo a que detuvieran a los profetas de Baal, hombres y mujeres, y en ese momento a todos los degolló. Fueron cerca de 850 personas las que en ese momento fueron degollados, que rendían culto ¿a quién? A un dios pagano, a un dios de la fertilidad llamado Baal. Si tú quieres conocer la historia de todo esto, la vas a hallar, como te dijimos, en Primera de Reyes capítulo 18 y específicamente del verso 21 al 40. Pero lee todo el capítulo 18 y te vas a dar cuenta del texto y del contexto de la historia. La expresión fue acuñada por Jesús no solamente para mostrar la angustia y el dolor de quienes pasan por la experiencia, sino para destacar el sufrimiento que significa para un hombre de fe, un hijo del reino, ser echado en ese lugar. En Mateo capítulo 8 nos dice, ¿verdad? En el verso 12 esto. Recuerda que todo esto no era un dicho ni un modismo regional. Quienes escucharon la expresión sabían a qué se refería el Señor y la gravedad de la referencia de esta frase. ¿Sí? Había una gravedad en esta referencia de esta frase. Por eso cuando vemos lo que el Señor les dijo y cómo la utilizó en varias ocasiones, me llamó la atención esta frase. Si el Señor la mencionó más de 7 veces es porque es importante este texto. Y aquí podemos casi concluir con 7 advertencias o amonestaciones o consejos que dio el Señor, porque para ti, para mí, que todos estamos vivos, viene a ser un consejo, una amonestación. Cuidado con esto y no caigas en esto. Para aquellos hombres que escucharon todas estas parábolas, también fue una advertencia. Está a punto de llegar el final para ustedes, pero es un tiempo para que enderecen su vida y puedan creer en lo que dice la palabra. La primera advertencia habla del valor de la vida de fe y lo vemos en Mateo capítulo 8, en el verso número 12, como lo decíamos hace un rato. Mateo capítulo 8, verso número 12, nos dice la Escritura de esta manera, 8:12. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Y por qué es esto? En el verso 11 está la referencia. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo nuestro Señor? Que habrá muchos más que sin haber visto creyeron, ¿verdad? ¿Y esto qué? Tomaron la importancia de mantenerse firmes en su fe. Esa es la primera advertencia para aquellos que dudan, para aquellos que fluctúan en su fe. La segunda advertencia también la vemos en Mateo capítulo 13, verso 39 al 42. Dice, para los que han hecho tropezar y han causado división. ¿Ha habido gente que causa división y hace tropezar? Sí. ¿Y creen que porque se van a otros lugares, Dios no se ha dado cuenta de lo que han provocado? Cuando se hace tropezar, se hace referencia a aquellos que apenas van iniciando el camino y que muchos se han quedado por causa de estos tropiezos y no ver esta advertencia. En el verso 39 al verso 42 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí habla de la cizaña y del trigo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? La segunda advertencia es para los que causan tropiezo o división. La tercera advertencia es para los que han actuado con maldad. Ahí en Mateo capítulo 13, verso 49 al 50 nos dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Recuerda esto, estas palabras es para la gente del reino. ¿Qué nos dice? Vendrán los ángeles del Señor y apartarán a los que han hecho lo malo y lo bueno. Arrepiéntete, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de ordenar nuestros pasos delante de nuestro Dios. Y no te escudes, no debemos escudarnos en aquellos que creemos que nos han causado un daño y no nos hemos dado cuenta del daño que hemos causado al cuerpo de Cristo. Cuarta advertencia para los que no tienen una buena actitud con los principios del reino. En Mateo capítulo 22, verso 12 y 13 nos dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo la cuarta advertencia? Para los que no tienen una buena actitud. Se nos ha mandado a honrar y respetar a las autoridades. Se nos ha mandado a orar, interceder y ponernos en la brecha por aquellos que no conocen del reino. Se nos ha mandado a ir y predicar las buenas nuevas, la gran comisión. Se nos ha mandado a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y se nos ha mandado a confiar en el autor y consumador de la fe. Se nos ha mandado a obedecer la palabra de Dios desde la primera página hasta la última página del libro llamado la Biblia. Entonces, si no hay una buena actitud con los principios del reino, dice que también habrá ¿qué? Lloro y crujir de dientes. Y los que trabajan conforme a su propia interpretación del reino. Porque como hay tanta gente que le da una interpretación a su manera, cuando la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pedro que ella misma sola se interpreta. Mateo capítulo 7, verso 21 y 23 al 23 nos dice, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Aquellos que le dan una interpretación personal a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es clara, nos manda que nos santifiquemos cada día y que vivamos en santidad, guardándonos para el uso exclusivo de Dios. Por eso nos llama Él santos. ¿Sí? Quinta advertencia para los que miran un margen de error en la gracia que se nos ha dado y hacen lo que solo les conviene. Mateo 24, verso 48 al 41, al 51, perdón. Mateo 24, verso 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir. ¿Cuántos siervos del reino dicen: pues todavía falta mucho para la venida del Señor? Entonces hagamos nosotros lo que queramos, sigamos viviendo nuestra vida como lo hacíamos antes de venir al reino. 49. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Cuántos hay que todas siguen haciendo eso? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la quinta advertencia sería, diríamos, para los hipócritas, para los que dicen que son y no son cristianos de ninguna manera. La sexta advertencia, por los que no cuidaron la dignidad de su función ministerial. Mateo capítulo 25, verso 10 al 12. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál fue la instrucción? Estar alertas, porque el día que se cierre la puerta, aunque te hayas preparado por un tiempo y en los últimos minutos hayas vuelto la espalda a tu propósito ministerial o de servicio en la iglesia,
te vas a quedar fuera. Y la última, séptima, los que no valoraron la obra del Señor y su posición en el reino. Esto ya lo leímos en Mateo 25, 24 al 30, aquel que teniendo un talento fue, lo enterró, y en lugar de ¿qué? De ponerse a servir con esa capacidad y habilidad, no lo hicieron. Y ¿sabes qué? Aquí me di cuenta, esos son los que muchos han sido llamados al servicio ministerial en el reino, como músicos, como ujieres, tantas otras actividades que tenemos dentro de la iglesia, y han abandonado el servicio por su comodidad, por muchos motivos o justificaciones o pretextos, que no han valorado la obra del Señor ni su posición en el reino. Quiero concluir. Y la conclusión es: sigamos el consejo de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice Juan capítulo 5, verso 39 y 40. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. Y no queréis venir a Él para que no tengáis vida. Es muy claro. Escudriña las Escrituras, escudriño las Escrituras, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que también nos conducen a la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte las gracias para que tú despiertes en nuestro espíritu el anhelo, el deseo, la pasión por escudriñar tu palabra y ponerla en práctica. No queremos ser cristianos, Señor, solamente de ocasión. Queremos ser tus hijos y parte del reino de todos los días. Tú tienes planes y propósitos para nuestra vida. Y si nosotros hemos descuidado las advertencias a través de las parábolas, que han sido amonestaciones y consejos para caminar conforme a ti te agrada, y lo hemos hecho conforme a nuestra voluntad, hoy te pedimos que nos perdones, y también que seas tú quien ahora nos incluyas ordenando nuestra vida para nuestro propósito profético en el reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.